Empecemos con esto de aquí. Un ejercicio, creo que es una lección, déjenme recordar. Esto es de una lección del 2000, del 2018, segundo término. Entonces, bueno, vamos a intentar primero con esto, a ver qué podemos hacer y qué nos acordamos y qué no. Esto corresponde al primer tema, ley de Coulomb, o también puede ser potencial eléctrico. A ver, veamos qué nos dice. Dos líneas finitas de longitud L1 y L2, cargadas eléctricamente con cargas Q1 y Q2 respectivamente, y separadas a una distancia A, están ubicados en el sistema de coordenadas que se indica en la siguiente figura. Determinar el potencial electrostático absoluto en las coordenadas menos A, 0, 0, que producen las dos líneas finitas. Entonces nos están pidiendo el potencial eléctrico en un punto específico. Voy a borrar esto. Nos piden el potencial para esta coordenada de aquí. Potencial eléctrico. ¿Qué más nos podrían pedir? Nos podrían pedir campo eléctrico en ese punto, también nos podrían pedir fuerza eléctrica entre las dos barras o fuerza total si existiera una carga ubicada a una posición X, que sería una carga aquí. Entonces nos podrían pedir muchas cosas, pero todos se resuelven de la misma forma. Solo hay que recordar y tener en consideración cuáles son las ecuaciones que necesitamos usar. Por ejemplo, tenemos ahorita nos piden potencial electrostático absoluto o potencial en un punto. Entonces nosotros sabemos, o deberíamos saber, que es igual el potencial en un punto. El potencial en un punto es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, integral de diferencial de carga, dividido para la norma del vector, de los dos, del vector, bueno, R2 menos R1, donde nosotros sabemos quién es R2 y quién es R1. R2 es el punto de interés, o donde yo quiero calcular el campo, digo, el potencial, y el R1 es quien ejerce dicho potencial, pues la carga. Nosotros yo siempre menciono que una configuración eléctrica, ya sea lineal, superficial o volumétrica, no es nada más que el conjunto de puntos. Y si siempre lo vemos así, va a ser la forma más sencilla siempre de trabajarlo. Porque ahí empezamos a entender por qué usamos diferenciales. Si esto aquí yo tuviera una carga puntual, ya no sería integral el diferencial de carga, sino que sería directamente la carga sobre la distancia. Entonces, ¿qué me piden? Potencial en el punto menos A, 0. Si esto es X y esto es Y, me están pidiendo en el punto de acá. Acá vamos a tener, de aquí hasta acá, una distancia A. En posición en X, esto es menos A. ¿Sí? Si yo lo pongo en la recta numérica, 0 menos A. Pero aquí en distancia mayor absoluto es A. ¿Qué necesito? Pues necesito primero saber quiénes son mis diferenciales de carga, quién es mi R2 y quién es mi R1. Siempre que yo trabajo con una configuración, trabajo con un diferencial de carga. Como esto es una línea, yo trabajo con un diferencial de línea. Yo puedo trabajar con diferenciales de línea, diferenciales de área y diferenciales de volumen. Entonces ya es fácil saber cuándo vamos a usar a cada uno. Entonces yo digo, bueno, pues tomo un eh, bueno, siempre tomamos un diferencial de carga de la configuración. En este caso, para la barra 1, decimos que este es nuestro diferencial de carga o de carga 1. Este diferencial siempre va a estar asociado con un diferencial de nuestro sistema cartesiano, porque nosotros sabemos que un diferencial de carga es igual a ¿qué cosa? A lambda por dl. También puede ser igual a sigma por dA o a rho por dv. Puede ser cualquiera de los tres. Como en este caso nos encontramos en una configuración lineal, usamos lambda por dl. ¿Sí? Entonces aquí va a tener lambda por dl1 o dl. Lo puedo dejar como dl y después vemos por qué me va a quedar dl1. Entonces yo voy a tener un potencial ejercido por toda esta barra. Primero tengo que calcular cuánto es lambda de la primera barra. Lambda sabemos que es igual a ¿qué cosa?
a la carga total dividido para la longitud total de dicha configuración. Es decir, que esta barra de aquí va a tener, como tiene carga Q1 y distancia L1, Q1 sobre L1 es igual a lambda 1. Entonces ya tengo de Q1, tengo lambda de L, ya tengo qué cosa, tengo esto, tengo, bueno, esto de aquí que es lambda de L, me faltan los vectores R2 y R1. R2, ya dijimos yo que era este punto, era el que, en el punto donde nos interesaba calcular el potencial o el escalar, o el potencial o campo eléctrico, o sea, lo que nos pide el ejercicio. Entonces yo empiezo a sacar los vectores y digo, bueno, R2, punto de interés es igual a, ¿qué ubicación tiene? Menos A, 0, 0. R1, ¿quién es R1? El que ejerce dicho potencial. En este caso, como estoy trabajando con un diferencial de carga, es la posición de este diferencial de carga. ¿Y dónde yo ubico este diferencial de carga? Pues yo lo ubico en una posición cualquiera, porque yo puedo moverme de aquí, o puedo estar acá, o puedo estar por acá. Es decir, va a tener una posición que se va a encontrar en el eje de las X. Pero ya luego yo delimito que va desde 0 hasta L1, digamos, cuando yo realice mi integral. Entonces él tiene una posición X, en Y tiene 0 y en Z tiene 0. Entonces esto es para la barra 1. Entonces esto nos ocurre con la barra 1. Entonces si nosotros calculamos el potencial en M, esto va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, integral ¿de quién? De lambda 1 por dl. Necesito calcular R2 menos R1. Es igual a menos A menos X, coma 0,0. Si le saco la norma, R2 R1, la norma, esto sería la raíz de esto al cuadrado, es decir, el valor absoluto de A más X. Ya que sacamos factor común menos A más X y todo esto lo elevamos al cuadrado. Y a esto le sacamos raíz. Entonces, podemos dejarlo como valor absoluto de menos A más X y se va el menos, o simplemente decir el menos 1 al cuadrado y el otro raíz de esto. Recordemos que la raíz de X al cuadrado es igual al valor absoluto de X, no es igual a X. Tengan mucho cuidado con eso, porque por eso ahí pueden cometer un error, un ligero error. Yep. Algo que mencionaba, por favor no vayan a escribir nunca en el chat, porque en el chat no los voy a leer. Cuando entro a pantalla completa no leo el chat, no puedo, no me parece. Ya, entonces, me queda lambda 1 sobre dl por dl dividido para valor absoluto de A más X. Entonces ahí viene el pequeño inconveniente. Tengo dl y tengo X. No puedo integrar porque necesito la relación directa de dl con dx. Pero justamente como están ubicados en el mismo plano, eh, yo puedo decir directamente que ese dl es un dx. Entonces, como tengo esto, yo puedo decir, ah, bueno, este dl es igual a dx y ya. Pero solo porque tengo esta configuración en el mismo plano. Si yo tuviera, por ejemplo, un arco circular, algo así, yo tuviera aquí mi diferencial de línea, pues ahí me tocaría decir que este L es igual a R por d teta. O dependiendo del sistema de coordenadas o dependiendo de la configuración que yo tenga. ¿Sí? Entonces, para esta primera parte nos queda que el potencial 1 en el punto M igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 que multiplica a la integral ¿de dónde a dónde? Yo siempre integro de izquierda a derecha. Siempre recordemos que las integrales que nosotros hacemos venimos desde menos infinito hasta más infinito. Entonces lo mismo ocurre aquí, a pesar de que nuestro punto esté en el lado izquierdo, nosotros integramos de izquierda a derecha. Entonces me queda integral ¿de dónde a dónde? ¿De dónde a dónde va la barra 1? Va desde 0 hasta
L1, que multiplica lambda 1 por DL. Ahora, como yo me encuentro en el intervalo de L1, de 0 hasta L1, valor absoluto de X más A tiene una regla de correspondencia. Esto es X más A cuando X es mayor que A, y esto es menos X más A cuando X es menor que A. Perdón, menos A. Entonces, como yo me ubico entre 0 y L1, estoy siendo mayor que menos A, porque bueno, pues A es un número positivo y al ponerlo negativo me queda negativo. Y yo al integrar de 0 hasta L1 me encuentro en el rango positivo. Entonces aquí abajo solo me queda dividido para A más X. Entonces finalmente nos queda, esto de aquí no es otra cosa que 1 sobre 4pi, bueno, lambda 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por integral, que no era la de x, perdón, de x, multiplicado por la integral de dx sobre a más x, eso es logaritmo natural de valor absoluto de a más x, evaluado de 0 hasta L1, quedándonos así lambda 1 sobre 4pi epsilon 0 por logaritmo natural de L1 más a dividido para a. Hasta ahí estamos claros. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Muy sencillo el ejercicio, la verdad. No, no hay nada, no hay mayor ciencia. Ya. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte sería calcular para la otra barra. Para la otra barra podríamos hacerlo un poco más directo. Pero igual siempre calculamos los mismos valores. Para la otra barra tomamos un diferencial. Este es el diferencial de carga 2. Lo asociamos con un lambda 2 por un DL. Esta barra tiene un lambda que sería carga 2 sobre L2, es igual a lambda 2. Y asimismo relaciono al diferencial de L con un dx. Y llego a los mismos valores. ¿Qué más me falta? R2 es el vector, la posición de donde yo quiero saber el potencial escalar. Es la misma porque me interesa seguir sabiendo en el mismo punto, solo que de la otra barra. Ese no cambia, el que sí cambia o no es R1. R1 es quien ejerce el potencial. Entonces, un error muy común aquí es decir, ¿sabes qué? Como yo aquí tengo, ya, yo sé que tengo un diferencial de X, esto está en una posición X, pero a veces le quieren sumar y decir, no, esto es L1 más A más X, 0,0. Si hacen eso, tendrían que cambiar los límites de integración y se estarían complicando la vida por gusto. Un diferencial, cualquier diferencial, sea de carga, sea de línea, de área o de volumen, siempre tiene posiciones X, Y, Z, siempre. Siempre tiene posición X, Y, Z. Una vez que tú pones X, Y, Z, te das cuenta si es que alguna de esas se mantiene constante. Como para este caso, siempre está en Y igual 0 y en Z igual 0, por eso yo aquí solo digo que esto es X, 0,0. Entonces mi potencial 2 en M es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, acá se me olvidaba R2 menos R1, es igual a menos A menos X, y su norma es el valor de absoluto de A más X. Sigue siendo el mismo valor. Integral, ¿de quién? De lambda 2 por dx dividido para valor absoluto de A más X. ¿De dónde a dónde integro? Ahora sí vienen los límites de integración. ¿Yo dónde empieza mi barra? Mi barra empieza aquí. ¿Qué valor es este en X? Yo de aquí hasta acá tengo L1 y de aquí hasta acá tengo A.
Entonces mi ubicación empiezo desde L1 más A. Yo integro desde L1 más A. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de acá, que es L1 más A, perdón, más L2. L1 más A más L2. Ah, ¿ya me quedé? Y ya. Y esto de aquí, bueno, pues, integrando directamente 1 sobre 4 pi epsilon 0. Bueno, aquí arriba iría lambda 2. Es que ahorita me acabo de acordar de algo. Su examen es acumulativo. Entonces me pongo a pensar en eso. ¿Es acumulativo o no? No, No, no lo sé, Sabría realmente. decirte. no saben si es acumulativo. El semestre pasado no sé cómo habrá sido. El semestre pasado fue acumulativo. Entonces, por ahí está también. O sea, depende de habilidades también a Sí, veces. sí, acumulativo. Acumulativo. Entonces Sí, sigamos. no va, imágenes de Kelvin no va, dijo, y tampoco va cobertura eléctrica, lo que dijo. ¿Qué nomás no va? Kelvin, ¿y qué más? Y cobertura dieléctrica, esa tampoco va, dijo. ¿Ah, eso no va? Así Creo que no, dijo. porque Avilés no alcanzó a dar. Ah, bien, no alcanzó a dar. Él mismo les dijo que no iba. Que iba a conversar con los otros profesores, creo. Iba a conversar, chuta, estoy no me inspira confianza. O sea, que no es el mismo examen. ¿Cómo? No entendí. O sea, según ellos no va a ruptura dieléctrica porque Avilés no alcanzó a dar y él iba a hablar con los otros profesores para que no entre ese tema. Eso fue lo que les entendí. Ay, Sí, también Noto llegó nomás hasta fronteras nomás, no llegó hasta cobertura. Bueno, con fe que no les ponen tan feo como en la lección. Que tampoco era difícil, solo era largo y tedioso. En el Avilés. Ah, entonces, aquí me queda L1 más L2 más 2A dividido para L1 más 2A. Entonces, mi potencial total en el punto M no es otra cosa que Φ1M más Φ2M. Entonces, mi potencial total sería esta expresión de aquí abajo más esta expresión de aquí arriba. No las pienso volver a copiar, la verdad. Más esto de aquí. Y bueno, pues, bueno, lambda 1 es 1 sobre L1 y lambda 2 es Q2 sobre L2. Y esa sería la respuesta. Realmente es un ejercicio muy sencillo. Unidades voltios. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? No era un ejercicio muy difícil, no sé, por si acaso. Pero no creo tampoco que les pongan algo tan complicado. Bueno, no hay dudas, no hay preguntas. Otro. Hago énfasis en esto porque no sé por qué siempre Coulomb es lo que más se les complica. Coulomb es bastante sencillo. Creo que no, los que alguna vez han visto cómo, por lo menos yo considero que la forma en la que yo lo resuelvo es, ni siquiera tengo que pensar lo que estoy haciendo. Solo me pongo a escribir todo y
Eventualmente sale la respuesta. Vamos viendo aquí. Un hilo no conductor es doblado en forma de 3/4 de circunferencia de radio A, tal como se muestra en la siguiente figura. Por algún método apropiado se le suministra carga eléctrica, la misma que se distribuye cumpliendo la relación de que lambda es igual a lambda 0 seno de phi, donde lambda 0 es una constante positiva. Determínese, literal A, el potencial electrostático en el centro de la curvatura M, y literal B, la magnitud, dirección y el sentido del vector intensidad de campo eléctrico en el centro de la curvatura M. Al final de cuentas, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular potencial en M y campo eléctrico en M. Entonces empezamos por el potencial, lo más sencillo. Ya lo vimos, ignoremos lo que está escrito aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito por el potencial? Digo, bueno, mi potencial siempre les recomiendo empezar escribiendo la fórmula que los va a ayudar a resolver el ejercicio. Porque con eso ustedes pueden ver, bueno, tengo esto, tengo lo de acá, me falta esto. Y así ya una vez que ya tienen todo, pues solo reemplazan y el ejercicio se resuelve solo. Y así no se acuerdan cómo integrar, ahí sí es un poquito más complicado. R2 menos R1. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es R2? En el punto donde yo quiero saber el campo eléctrico o el potencial. Entonces, en el origen, 0,0. R1, el vector, la posición de quien ejerce el campo eléctrico. Como es toda una configuración, una barra, yo lo que tengo que hacer es tomar un diferencial. Entonces yo tomo este diferencial. Tomo mi diferencial, bla, 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 bla. Entonces este diferencial de carga se le asocia un diferencial, bueno, el diferencial de carga es lambda por dl. Siempre va a ser lambda por dl para una línea. ¿A qué es igual SDL? Bueno, pues SDL, si yo hago macro eso, como yo tomo un diferencial, es como que yo hiciera esto. Vamos a hacerlo así. Entonces, asumiendo que es un diferencial lo que yo tomo, eso significa que hay una abertura muy, muy pequeña aquí. Entonces, aquí yo tendría un de teta, bueno, en este caso un de phi. Siguiendo la nomenclatura que tienen ahí, tendría un de phi. Y de aquí hasta acá, pues tengo un valor constante de A. ¿Cuánto vale el arco de un segmento, de un arco circular? El arco circular ese siempre es igual al ángulo multiplicado por el radio. Es decir, que este arco es igual a d phi multiplicado por A. Y este ds es lo mismo que yo diga mi diferencial de L, porque es el trocito de carga que yo estoy tomando. Entonces yo ya tengo eso, yo puedo decir, bueno, entonces mi diferencial de carga es igual a lambda por dl, y dl es A por d phi. Pero lambda es igual a lambda 0 seno de phi, todo esto por A y todo esto por d phi. Y ya tengo mi diferencial de carga. Entonces ya tengo esto, ya tengo R2. Ahora, en el R1, como yo tomé este pedacito ¿cómo se llama?, de carga, ¿qué es lo que me toca hacer? Me toca decir, bueno, ¿qué posición tiene? Tiene alguna posición en X y tiene alguna posición en Y. Entonces esto es X, Y. R2 menos R1, pues se convierte en menos X, menos Y. Y pues la norma, esto es igual a X cuadrado más Y cuadrado a la 1/2. Bueno, ya tengo todo. ¿Puedo reemplazar? Efectivamente. Por lo tanto, mi potencial en el punto M va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 integral ¿de quién? De lambda por d, de dq, que es lambda 0 por A por seno de phi por diferencial de phi, dividido para X cuadrado más Y cuadrado.
y esto a la 1/2. Entonces aquí, bueno, pues tengo algo interesante. Tengo coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Yo nunca puedo mezclar diferentes tipos de coordenadas, así que me toca siempre buscar alguna relación. Entonces yo ir transformando de polares a cartesianas, yo sé qué cosa, que x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Pero da la casualidad que para este caso específico, ¿cuánto vale r? R vale a cuadrado, porque me encuentro siempre a una distancia constante de a. Entonces x cuadrado más y cuadrado es igual a cuadrado. Es decir, que todo esto se convierte en 1 sobre 4pi epsilon 0 integral de lambda 0 por a por seno de phi por d phi dividido para a cuadrado a la 1/2, simplemente me queda a. Se simplifica. Ya puedo poner los límites de integración. ¿De dónde a dónde va phi? Voy desde aquí hasta acá. Es decir, voy desde 0 hasta 3 pi medios. Y bueno, pues eso ya es más fácil de eso, fácil de integrar. Me queda que mi potencial en el punto M, ¿no? Mi potencial en el punto M no va a ser otra cosa que, no voy a escribir, ahí sí. Lambda 0 sobre 4pi epsilon 0, integral del seno menos el coseno. Sí, es menos coseno de phi, y esto evaluado de 0 a 3 pi medios. Es decir, que esto nos queda lambda 0, coseno de 3 pi medios, eso me queda 0, menos, con este menos me queda más, coseno de 0, que es 1, me queda todo esto por 1, lambda 0 sobre 4 pi epsilon 0. Y eso sería el potencial en ese punto. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta, consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Una pregunta, ¿qué camino se supone que toma el potencial? ¿Cómo que camino? Como dice el centro de la curvatura. Tú tomas un integral de línea, ¿no? No, no tomes integral de línea. Tú para hacer la integral de línea, tú tienes que tener el campo eléctrico como una función de alguna variable, por ejemplo, de R. Para poner, decir, mi potencial más menos, mi diferencia de potencial es igual a menos la integral que va de menos a más de punto de L. Si yo quiero el campo en un solo punto, esto de aquí no me sirve. Porque esta expresión me sirve para hallar el potencial en función de, si esto está en función de R, esto también me va a quedar en función de R, o me va a quedar el potencial de de todo el potencial absoluto de todo. Entonces, si yo hiciera esto, pues tendría que sacar el campo eléctrico de forma general para cualquier punto. Y eso sería muy extenso, la verdad. No sé si está claro. Sí, sí, ya entendí, gracias. Ya. Entonces, eso.
Entonces ahí tenemos lo primero, nuestro potencial. ¿Qué es lo siguiente que nos piden? Nos piden calcular. Ay, no se puede demasiado. Campo eléctrico. El campo eléctrico es un poco más fácil. Bueno, no, de hecho es un poco más complicado, más tedioso. Pero no por el proceso, es por la integral. Porque nos puede quedar una integral fea. Entonces, para campo eléctrico, nuevamente, ¿por dónde empezamos? Empezamos por la expresión. Entonces, el campo eléctrico, o diferencial de campo eléctrico, como quieran escribirlo, yo siempre lo escribo como diferencial de campo eléctrico, es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, multiplicado por diferencial de carga sobre R2 menos R1 al cubo por el vector directriz. R2 menos R1. ¿Sí? Para este caso, R2, R1 siguen siendo los mismos, porque sigo calculando el mismo, de la misma barra en el mismo punto. El diferencial de carga sigue siendo el mismo porque sigo calculando el mismo valor de la misma carga. No ha cambiado en nada. Entonces ya no tengo que volver a sacarlo, simplemente los reemplazo. Pero yo debo saberme esta expresión. Si yo no me sé esta expresión, pues ya no voy a poder empezar a resolver nunca. Yo siempre les digo, busquen la expresión que los va a ayudar a resolver el ejercicio. Si no, pues van a tener serios problemas. 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por diferencial de carga, lambda 0 por a por seno de phi. Dividido para, ya sabíamos que x cuadrado más y cuadrado, a la 1/2, eso es la norma, nos quedaba a al cubo, nos queda a al cubo. Multiplicado por el vector directriz, que es menos x, menos y. Entonces yo lo que hago aquí es vengo y digo, perdón, ya. Entonces lo que hago y digo, bueno, quiero el campo eléctrico, integro ambos lados de la ecuación. Como tengo un solo diferencial, es una integral simple. Campo eléctrico lo integro desde 0 hasta e, solo por formalidad. Lado derecho, ¿de dónde integro? Integro desde 0 hasta 3pi medios nuevamente, porque el diferencial es phi. Yo integro desde aquí hasta por acá. Pero tengo un pequeño inconveniente. Esta x y esta y no se pueden integrar con ese de phi, porque nuevamente estoy mezclando coordenadas. Entonces yo en lugar de usar x y y, uso sus equivalentes en polares. Entonces me queda menos r coseno de teta, menos r seno de teta. Entonces con eso de ahí, bueno, y esa r es una constante, es a. Entonces me queda menos a coseno de teta menos a seno de teta. Y ahí pues tenemos dos productos. Esto de aquí multiplicado por esto nos va a dar el campo eléctrico en X. Y esto de aquí multiplicado por lo de acá nos va a quedar multiplicado por, va a ser esta coordenada en Y. Entonces calculamos primero. Bueno, vamos a calcular el campo eléctrico en X. Campo eléctrico en X va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por integral de 0 a 3pi medios lambda 0 por menos a cuadrado seno de phi. Bueno, este teta debería ser phi, es la costumbre. Por seno de phi por seno de phi. Lambda 0 al cuadrado por seno de phi coseno de phi. Y todo esto a de phi. Dividido para a al cubo. ¿Ya? Y bueno, pues esto de aquí nos quedaría menos lambda 0 por a sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por la integral de 0 a 3pi medios. ¿De quién? Seno de phi por coseno de phi, multiplico y divido para 2, me queda
seno de 2 pi, seno de 2 pi dividido para 2 por d phi. Es decir, que esto me queda que mi campo eléctrico en X es igual a menos lambda 0 a 4 pi epsilon 0 por 1/2 por integral del seno de 2 pi, sería coseno de 2 pi, perdón, menos coseno de 2 pi, dividido para 2. Y esto evaluado de 0 a 3 pi medios. Ajá, no me equivoco, ¿verdad? Menos coseno, menos coseno, ¿sí? Entonces me queda menos lambda 0 por a sobre 8 pi epsilon 0 por 1/2 negativo de coseno de 3 pi medios por 2, me queda coseno de 3 pi. Si hacemos coseno de 3 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, eso es menos 1, menos coseno de 0, que es 1. Entonces nos queda valor de campo eléctrico, nos queda negativo, 2 veces negativo, con este negativo y este 2 se simplifica y me queda menos lambda 0 por a sobre 8 pi epsilon 0 en dirección mu x, Newton sobre Coulomb. Hasta ahí estamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Disculpa, ¿no es sobre A? Ah, huevo, sí. No sé por qué le puse la A arriba. 4 pi epsilon 0 a. 8 pi epsilon a. Aquí, 8 pi epsilon 0 a. Ya, ahí sí. Sí, sí. ¿Estamos hasta ahí? Pues se dan cuenta este ejercicio del examen. Siempre que hayan recortado la hoja, se vean la hoja de papel, es de examen casi siempre, de los recientes. Bueno, por último nos queda campo eléctrico en Y, que sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 multiplicado por la integral de 0 a 3 pi medios de menos lambda 0 a cuadrado seno cuadrado de pi a de phi. Y esto dividido para a al cubo. Esto de aquí nos quedaría menos lambda 0 sobre 4 pi epsilon a integral de 0 a 3 pi medios. Como destruimos el seno al cuadrado, 1 más coseno de 2 teta, coseno de 2 pi, carajo, dividido para 2. Identidades trigonométricas o de integración, como quieran verlo, ¿verdad? Entonces esto nos queda que menos lambda 0 sobre 8 pi a, pi epsilon 0 a, multiplicado por integral de 1 es phi, integral del coseno de 2 pi es el seno de 2 pi sobre 2. Y este evaluado de 0 a 3 pi medios. Lo cual nos va a dar como resultado menos lambda 0 sobre 8 pi epsilon 0 a por evaluando en pi. Evaluando en 0 me queda 0, evaluando en 3 pi medios me queda 3 pi medios. Más seno de 2 por 3 pi medios me queda seno de 3 pi, eso me da 0. Y seno de 0 me da 0. Así que me queda todo esto más 0. Finalmente me queda que mi campo eléctrico en Y va a ser igual a, simplificando este pi, esto de aquí, nos estaría quedando
menos 3 pi, no, menos 3 lambda 0 sobre 16 epsilon 0 a. Y esto en dirección mu y. Cosa que la respuesta final nos queda que nuestro campo eléctrico, total, va a ser igual a qué cosa. Podemos poner, sacar factor común. No saquemos factor común, ya pues. Bueno, simplemente lambda 0 ¿por qué tengo aquí? ¿Qué es eso ahí? No lo borré. Queda aquí arriba. Lambda 0 sobre 8 pi epsilon 0 a menos mu x más 3 lambda 0 sobre 16 epsilon 0 a. Dirección menos mu y. Unidades Newton sobre Coulomb. ¿Estamos? ¿Alguna duda, consulta? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, continuamos entonces. Ejercicio 2. Estoy grabando, creí que no. Vamos a ejercicio 3. Bueno, realmente, ley de Coulomb, como se dan cuenta, es solo aplicar esa fórmula. Así ustedes tengan una configuración volumétrica, tengan una configuración que es un cilindro, una esfera, tengan una configuración donde tengan una superficial, simplemente van y aplican lo mismo. Lo único que les va a quedar feo es la integral, como podrán ver en este caso. Era un cilindro, apliqué los mismos pasos, saqué diferencial, R2, R1, diferencia, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, cambio de coordenadas, yo sé que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, me queda r cuadrado más z cuadrado, y me quedan ahora tres integrales, que eran estas de aquí. Entonces, ya la parte de integración es lo complicado. El resto es sencillo. Así que, si no tienen más dudas, vamos a avanzar un poco más, vamos a algo con ya algo de ley de Gauss. Ahí está. Vamos a borrar lo que no debe estar ahí. Esto debe estar ahí, esto no, esto no, esto no, esto no. No, 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 sí, vale. No va, no va, no va, no va, no va, no va, no va. Esto aquí tampoco va. Yo no logro sacarlo. Ahí fue. Ya. Y eso tampoco yo. Eso tampoco. Y ya tenemos el ejercicio. Algo relativamente sencillo de ley de Gauss y fuerza magnética. Un ejercicio típico.
Se tiene una placa de ancho A y largo L que tiene una densidad de carga superficial, sigma, sobre esta. En el centro se ubica una barra de manera paralela. Si se sabe que la masa por unidad de longitud de dicha barra es K, determinar el valor de la densidad de carga lineal de la barra para que se mantenga en suspensión electrostática. Bueno, entonces, ya hacemos. Me dicen que tengo una barra arriba y una placa abajo. La placa de abajo tiene una densidad sigma y la barra tiene en cambio una, una densidad lambda, que es la que nos piden. Además de que tiene una densidad de unidad de masa por longitud de K, es decir, M sobre L es igual a K. Me piden que se mantenga en suspensión electrostática. Eso quiere decir que si yo hago un diagrama de cuerpo libre sobre la barra, ¿qué tendría? Sobre la barra tendría una fuerza para arriba, bueno, una fuerza para abajo, que es la que siempre va a tener, ya que tiene masa. Como tiene masa va a tener un peso. Entonces tiene peso para abajo. Si yo quiero que se mantenga en suspensión electrostática, debe existir de alguna forma una fuerza que lo mantenga elevado, es decir, una fuerza que vaya para arriba. En este caso, ¿quién va a hacer esa fuerza? Va a ser la fuerza eléctrica que el plano, que la placa la placa aquí, esta placa, ejerza sobre la barra. Y de esa manera se va a mantener en equilibrio electrostático. Es decir, que si yo quiero obtener una expresión para eso, digo, bueno, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Y la fuerza eléctrica debe ser igual al peso. Y ya por ahí ya voy hallando una relación. ¿Qué me falta ahora? Calcular la fuerza eléctrica. Entonces, para la fuerza eléctrica, ¿yo qué voy a necesitar? Voy a necesitar saber la fuerza que o bien la barra ejerce sobre, ¿cómo se llama? Sobre la placa, o la que la placa ejerce sobre la barra. Entonces, ¿cuál de ustedes cree que sería más fácil? Recordando que la fuerza que la barra ejerce sobre la placa es igual a menos la fuerza que la placa ejerce sobre la barra. Y que además la fuerza eléctrica es igual a ¿qué cosa? A la carga multiplicada por el campo eléctrico. Entonces tendríamos algo así. Bueno, entonces yo vengo y digo, se me ocurre decir, ¿cuál de los dos campos sería más fácil calcular? ¿El campo de la placa o el campo de la barra? ¿Cuál creen ustedes? Más importante, como siempre digo, ¿por qué? El de la barra. ¿Por qué no el de la placa? Porque encima es superficial, en cambio la barra nomás es lineal. ¿Mandé? Porque encima de la placa es superficial y acá ya nos dan encima de la barra, que es L, ¿no? Acá creo que dijo. El de la barra no tenemos, el de la barra es el que tenemos que hallar. Bueno, sí, empezamos con la barra, efectivamente, pero más que nada porque es más fácil calcular el campo eléctrico de la barra. Si yo tengo una placa de esta forma, que tiene un ancho A
Yo puedo decir, porque usualmente nosotros decimos que para una placa infinita, ¿cuánto es el campo eléctrico? Decimos que es igual a sigma sobre 2 epsilon 0 para una placa de L infinito. Pero si esto tiene un ancho A, hay un pequeño problema. Como yo siempre digo, las líneas de campo aquí efectivamente van para arriba, perpendiculares. Pero en estos bordes se comienzan a desviar. Y entonces aquí van a estar así. Entonces empieza a existir esta desviación y hace más complicado el cálculo del campo eléctrico. En cambio, la barra tiene una distribución radial. ¿Puedo calcularla con qué? Con la ley de Gauss. Entonces yo voy y digo, bueno, campo eléctrico de la barra utilizando Gauss, porque es la forma más fácil. Entonces, si yo utilizo Gauss para la barra, yo vengo y digo, bueno, hago mi superficie gaussiana. Desde aquí hasta acá denomino un radio R, recordando que el origen es la barra, o sea, mi centro de coordenadas ahora va a estar aquí. Esos R que yo voy a usar, debo considerarlos con respecto a la barra. Siempre recuerden su sistema de referencia. Eso quiere decir que la integral de punto ds es igual a la carga encerrada dividido para epsilon 0. ¿Cuál es la carga encerrada de la barra? Lambda por L. Es un lambda por L, no sé cuánto valdrá L, pero sé que es lambda por L. Dividido para epsilon 0. Integral de magnitud de campo eléctrico, magnitud de ds, coseno del ángulo que conforma. El ds siempre sale de la superficie, en este caso el campo eléctrico también sale, me queda coseno de 0. Me queda que es igual a lambda por L sobre epsilon 0. Magnitud de campo eléctrico sale de la integral. Me queda integral del diferencial de superficie. Esto me queda 1. Integral del diferencial me queda la superficie, que es 2πrl. Recordando que es la envoltura por la cual está atravesando las líneas de campo. Esto es lambda por L sobre epsilon 0. Esta L es el mismo largo de la barra, así que es L mayúscula, no L minúscula. Esto es lambda por L. A final de cuentas me queda que mi campo eléctrico es igual a ¿qué cosa? A lambda sobre 2pi a 2πr epsilon 0. 2πr epsilon 0. En dirección mu sub r. Newton sobre Coulomb. Recordando que ese mu sub r es el vector r que va desde el origen de la barra hacia afuera. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Obviamente me sale horrible esa línea. Fue más decente. Ya. Entonces, si no hay dudas, tenemos a ese campo eléctrico. Chévere. Entonces yo decía, o bueno, decíamos, decía yo porque ustedes no hablaban, que mi fuerza eléctrica, yo puedo representarla como ¿quién? Como la carga puntual multiplicada por un campo eléctrico variable o constante, pero no un diferencial, sino un campo eléctrico. ¿Qué ocurriría si yo cogiera un diferencial de fuerza? Si yo cojo un diferencial de fuerza, tengo dos opciones. Tengo diferencial de carga por campo eléctrico o tengo carga por diferencial de campo eléctrico. ¿Cuándo tendría cada caso? Por ejemplo, para esta barra, yo tengo aquí ¿qué cosa? Tengo mi barra
que ejerce un campo eléctrico. Y abajo tengo una placa. Tengo la plaquita aquí, digamos algo así. No salió tan bien como quería. Tengo mi placa así. Si yo tengo el campo eléctrico de esta barra, este campo eléctrico, ¿qué va a hacer? Va a afectar a un diferencial de carga de aquí. Porque como esta placa está cargada, yo puedo considerar esto un diferencial de carga. Y ese mismo campo va a afectar a la otra carga de acá. Y así sucesivamente. Entonces ahí yo tengo el caso de aquí. Que el campo eléctrico es una constante y tengo multiplicado por un diferencial de carga. Eso es un caso. ¿Cuál puede ser el otro caso? En el caso de que yo hubiera conseguido el campo eléctrico de la placa. Entonces el campo eléctrico de la placa hubiera atacado directamente ¿a dónde? A esta carga fija. Porque esta carga de aquí hubiera sido siempre la misma. Y yo podría haber considerado un infinitesimal y a esto lo consideraba una especie de barra. Y esto hubiera tenido un diferencial de campo eléctrico, sí mismo, de carga sobre 2πr L epsilon 0. Entonces esos son los dos casos en los que se puede dar. Como ya mencioné, en este caso vamos a tener el diferencial de carga por campo eléctrico. Es decir, nos vamos a quedar con esto de aquí. Entonces para eso vamos a incluir algo. Entonces yo tengo este dibujo de acá. Si yo lo hago como que le doy un poco de profundidad, que la verdad no me sale muy bien, mis dibujos siempre han sido malos. Digamos que esta barra también le doy algo de profundidad. Entonces esta barra, por ejemplo, va a ejercer un campo eléctrico sobre un diferencial de carga de la barrita. Entonces esta barrita va a ser, digamos que algo así. Este va a ser mi diferencial. Creo que puedo hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Digamos que eso es un diferencial. Después muy grande, pero ya. Y hagamos un diferencial. Entonces este diferencial de aquí, que nosotros tomamos, vamos a tener que esta barra ejerce campo eléctrico hacia afuera, ejerce un campo eléctrico constante sobre esto que dijimos es un diferencial de carga. ¿A qué va a ser ese diferencial de carga? Uy, me he olvidado. Ya. Diferencial de carga. Entonces, ¿a qué es igual este diferencial de carga? Yo tengo, bueno, si tomé este diferencial, claro, también yo puedo haber tomado el diferencial de acá. Deje que lo olvide. Yo puedo haber hecho, no. Yo estoy harto de tomar los diferenciales así. Quieren ser rebeldes y vienen y toman un diferencial así. Puedes hacerlo, pero te vas a complicar la vida por gusto. Si tomas un diferencial así, puedes hacerlo y en algún momento llegarás a la respuesta. Sabrás Dios cuándo, pero vas a llegar. Siempre y cuando sepas usar bien las matemáticas. Entonces, ¿por qué no es recomendable eso? Por la dirección del campo eléctrico y cómo va variando. Puedo borrar eso de ahí. Entonces, este diferencial de carga, ¿qué tiene? Tiene un ancho. ¿Cuánto es este ancho? Yo voy a decir que esto es un dx. Se me viene la gana de decir que esto va a ser un diferencial de x. ¿Cuánto tiene de largo? Tiene una longitud L. Y ya está. Mi dq va a ser igual a sigma multiplicado por L por dx.
y ya tengo mi diferencial de carga. Ya que recordando que como esto era una superficie, el diferencial de carga, me olvidé escribirlo, era sigma por diferencial de área. Y el diferencial de área era lambda, es L por dx, es decir, el largo por el ancho. ¿Sí? Entonces yo con eso de ahí vengo y escribo. ¿Me quedé? Digo, mi diferencial de fuerza va a ser igual a mi diferencial de carga por campo eléctrico. Y bueno, ya está escogido ahí. Lo escribo aquí abajo. Diferencial de fuerza va a ser igual al diferencial de carga, que es sigma por L por dx. Y esto por campo eléctrico. Y ese campo eléctrico dijimos que era lambda sobre 2pi r epsilon 0 mu r. Y nos encontramos nuevamente con otro inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que tenemos una r y tenemos un dx y tenemos un mu r. Y deseamos todos siempre trabajar en coordenadas cartesianas, polares o una que conozcamos. Entonces me toca hallar de alguna forma una relación. Entonces yo vengo y digo, si yo tengo a la barra aquí tengo mi barra. Hacia acá abajo está la placa. No tengo la placa aquí abajo. Entonces yo puedo decir que hacia la derecha es X positivo y que hacia arriba es Y positivo. Y puedo considerar a este punto el origen para que haya simetría entre la barra y la placa. Entonces, yo sé que aquí tengo una altura h y tengo un vector r que va de aquí a acá. Carajo. Va de aquí hasta acá, ¿verdad? Este es mi vector mu r, que tiene una distancia, r por mu r, porque aquí hasta acá hay una distancia r en dirección mu r. Si yo hago una suma vectorial de eso, yo puedo decir que r por mu r, es decir, este vector es el resultante de ¿quién? De ir para abajo en y, de menos h por mu de y, e ir hacia la derecha en x, más x unidades en dirección mu x. Y por tanto yo puedo decir, bueno, ese mu r no ha sido otra cosa ¿quién? Que menos h sobre r mu y más x sobre r mu x. ¿Estamos hasta ahí? Sí, bro. ¿Y quién es r? Bueno, pues si yo estoy diciendo que aquí tengo una distancia h, aquí tengo una distancia x, esto es una distancia r, r no va a ser otra cosa que la raíz de x cuadrado más h cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que mi diferencial de fuerza va a ser igual a sigma por L por lambda sobre 2pi epsilon 0 por, bueno, voy a dejarlo todavía expresado en R, por mu R, que es, a ver, todo esto va 1 sobre R por mu R, que es x sobre R mu x, menos h sobre R mu y. Entonces tengo dos coordenadas.
Es decir, que mi diferencial de fuerza es otra cosa que sigma, la L lambda, sobre 2pi epsilon 0 por x sobre r cuadrado, coma, menos h sobre r cuadrado. Lo voy a dejar así en notación vectorial. Van a escribir tantas veces los vectores unitarios. ¿Verdad? Y me comí a quién? Al de x. Antes de que me comí al de x. Entonces, como yo ya quiero integrar, quiero despejar este diferencial, yo integro a la izquierda. Y digo, bueno, yo quiero despejar la fuerza. Integro diferencial de fuerza. No sé por qué no me dejan tomarlo bien. Ya. Integral de 0 a f. Y acá a la izquierda, pues integramos algún lugar pero con respecto a x. Ya vamos a ver aquí. Entonces aquí me va a quedar una componente en x y una componente en y. Entonces vamos con el campo eléctrico en x. O bueno, mejor vamos viendo de dónde a dónde va el diferencial de x. Entonces, como yo estoy asumiendo que aquí es 0,0, yo voy a integrar desde el lado de acá, desde la izquierda, hacia la derecha. Y si en todo esto había a, y yo digo que este es 0,0, voy a tener menos a medios hasta a medios. Es decir, que me va a quedar que esa fuerza es igual a sigma por L por lambda sobre 2pi epsilon 0 multiplicado por ¿quién? Vamos a tener dos integrales. Integral de menos a medios hasta a medios. ¿De quién? De x sobre r cuadrado, es decir, x cuadrado más h cuadrado. Y esto por dx. Menos integral de menos a medios hasta a medios. ¿De quién? De h sobre x cuadrado más h cuadrado. Y esto por dx. ¿Cuánto me da de resultado esto? Bueno, pues siempre es bueno saber ciertos artificios. Esto de aquí es una función impar. Integral de función impar en intervalo simétrico. ¿Cuánto me da como resultado? Me da 0. No debo ni siquiera calcularlo. Y la otra, pues, es una función par. Me quedaría sigma por L por lambda sobre 2pi epsilon 0 multiplicado por el negativo 2 veces la integral de 0 hasta a medios de h sobre x cuadrado más h cuadrado. Y todo esto por dx. Entonces, ¿cuánto me queda esa integral? Esa integral me quedaría la fuerza igual a sigma por L por lambda sobre pi epsilon 0 en negativo. Integral de esto, el arco tangente. Arco tangente. Como tengo aquí una h y una h arriba, me queda x sobre h para poder llegar a esa respuesta. Y esto evaluado desde 0 hasta a medios. Es decir, que la fuerza sería igual a menos, menos sigma por L por lambda sobre pi epsilon 0. Arco tangente de a medios me quedaría arco tangente de
A sobre 2H. Menos todo eso al cotangente de 0. Al cotangente de 0 es 0. Y me queda únicamente esto de este vector de aquí. Esto en dirección mu x. Perdón. Esto en dirección mu y. Ajá. Unidades newtons. Entonces yo con eso ya me doy cuenta que tengo una fuerza eléctrica que va hacia abajo. Pero yo dije que la fuerza debería ir hacia arriba. Yo lo que acabo de calcular es quién. Es a la fuerza de la barra sobre la placa. Y la que yo estoy diciendo aquí, esta fuerza es quién. Es la fuerza de la placa sobre la barra. Es decir, que yo la que voy a usar es el negativo de la fuerza de la barra sobre la placa. Es decir, que ahí se van a anular ese negativo. Entonces yo como ya tengo eso, ya puedo empezar a reemplazar en mi ecuación original, que era esta de aquí. Entonces digo, fuerza eléctrica es el negativo de esto, es sigma por L por lambda sobre pi epsilon 0 arco tangente de A sobre 2H. Y esto es igual a el peso, que es masa por gravedad. ¿Yo a quién busco despejar? Yo busco despejar es a lambda. Entonces me queda que lambda igual a m por g por pi por epsilon 0 sobre sigma L arco tangente de A sobre 2H. Y yo tengo una relación todavía que no he usado, que la puedo usar aquí, que es la de masa sobre L, que es igual a una constante K. Entonces, finalmente yo puedo decir que mi respuesta yo puedo decir, bueno, mi valor de lambda es igual a K por G por pi por epsilon 0 dividido para sigma por L, perdón, sigma por arco tangente de A sobre 2H. Unidades Coulomb sobre metro. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Algo que no haya estado claro. Profe, ¿podría explicar de nuevo cuándo usar dq por e y cuándo q por d? ¿Cuánto usar de Q por E y cuánto Q por E? Ah, ya. Todo depende de lo que tú tengas. Por ejemplo, bueno, usualmente en este tipo de ejercicios, tú siempre tratas de utilizar esta expresión, porque es más fácil tener un campo eléctrico constante. Ahí es mucho más sencillo. ¿Un rato? Ay, ay, era un desastre. Bueno, perdón. Ya, ¿qué te decía yo? Ya, tú tienes la barra, es la plaquita. Por ejemplo, yo voy a considerar diferenciales de carga. Si yo separo esta placa en barritas chiquitas, ¿qué es lo que ocurre? Que cada plaquita me aporta en un diferencial de campo eléctrico. Al final de cuentas siguen siendo diferenciales de carga. Y si yo considero esto un diferencial de campo eléctrico, estaría considerando a él una carga como tal. Obviamente lo puedo considerar porque al ser una barra infinita, la puedo ver como una carga puntual. Entonces, cuando tú consideres una configuración o dos configuraciones que tengan campos eléctricos variables o que varíen en posición del otro, ¿a qué me refiero en posición del otro? Por ejemplo, si tú tienes dos barras paralelas,
¿qué vas a tener? Él va a tener, cada puntito de él va a tener un campo eléctrico. Este puntito va a ejercer un diferencial de campo eléctrico. Y ese diferencial de campo eléctrico va a afectar a un diferencial de carga 1, un diferencial de carga 2 y a todos los diferenciales que tenga. En este caso es inevitable y ahí te toca irte por ley de Coulomb, porque no puedes hallar un campo eléctrico directo de esto. Pero siempre que tú puedas calcular un campo eléctrico constante, utiliza esto. Siempre utiliza esto. Siempre que tú puedas calcular un campo eléctrico, utilízalo aquí. Si tú ves que ya no puedes calcular un campo eléctrico, ¿por qué? Porque, no sé, es una configuración no conocida. Por ejemplo, bueno, la otra variante de este ejercicio suele ser lo mismo, pero con una placa bordeada. Se dice que se cogió una lámina y se la dobló en forma semicircular, algo así. Pero realmente tiene el mismo principio. Aquí vas a llegar a la misma respuesta, incluso se lo hace de la misma forma. Entonces, realmente no he visto casos en los que uses esto de acá. Creo que eso lo he visto más para campo magnético, si no me equivoco. Ahí tú tienes que usar el diferencial de campo. Pero de ahí de manera general, haz lo otro. No, profe, gracias. Bueno, vamos con un par de ejercicios más. Donde me quede. Entonces, ejercicios muy sencillos que le suelen confundir. Cuando tienen dos varillas. Vamos con dos barras. Y un último ejercicio de capacitancia. De capacitancia, déjame buscar el examen del semestre pasado. Y aquí vamos a hacer de capacitancia. Y este va a ser de capacitancia y creo que con eso nos despediríamos, si es que no me queda tiempo. Entonces vamos con esto también es capacitancia. Y la verdad es que en 2 horas se trata de resumir lo que más se puede, pero bueno. Entonces, lo que es ejercicio 4. Se tiene dos conductores cilíndricos de radio A muy largos y paralelos, separados de eje a eje por una distancia d, tal y como se muestra en la figura. Calcular la capacitancia por unidad de longitud. El otro literal no lo voy a hacer porque es graficación y más voy a perder tiempo. Sí, más voy a perder tiempo si grafico si hago el otro. Vamos a hacer solo el literal A. Que al final de cuentas el literal B es solo graficar la función que ya tenemos ahí. Entonces, calcular la capacitancia por unidad de longitud entre dos varillas. Es algo muy común, muy fácil, pero que se suelen equivocar. Para yo calcular la capacitancia capacitancia, ¿a qué es igual la capacitancia? Siempre recordamos que es una diferencia de potencia, perdón, es la carga dividido por una diferencia de potencial. Nos dicen que no nos dicen ni siquiera qué distribución tiene. Entonces nosotros tenemos que asumir alguna distribución para ellas. Y asimismo debemos considerar un punto para calcular el potencial absoluto entre ellas eh, para luego simplemente poder hallar la relación de carga sobre diferencia de potencial. Entonces yo puedo poner un punto por acá, un punto por acá, un punto por aquí. Yo suelo ponerlo siempre en medio porque ahora a veces que el ejercicio le dice hay un punto que se encuentra a tal distancia de tal. Yo lo voy a poner aquí. Yo voy a decir aquí voy a tener un punto M, que va a ser el punto que me va a ayudar a calcular toda esta vaina. Y usualmente cuando quieran calcular capacitancia por unidad de longitud,
ustedes utilicen un punto M donde van a calcular el potencial que se encuentre entre las dos barras. De preferencia así. Bueno, entonces yo voy a calcular el campo total en M, porque yo para calcular todo esto, recordemos primero qué paso debo seguir. Primero, asumo una carga. Entonces yo voy a decir, él tiene una carga positiva y él tiene una carga negativa. ¿Por qué asumo carga? Disculpenme un momento. Ya. Entonces primero asumíamos una carga, yo asumo una carga positiva y una carga negativa. ¿Por qué una positiva y una negativa? Si yo asumo ambas positivas, tengo un campo eléctrico a la derecha, y si la de acá también fuera positiva, tengo un campo eléctrico a la izquierda, porque sale. ¿Y cuánto sería el campo eléctrico en este punto? Sería 0. Entonces no podría calcularlo, no me serviría. Entonces asumo una positiva y una negativa. Una vez que yo sumo las cargas, ¿qué debo hacer? Calcular el campo eléctrico de manera general para un punto. Yo digo M, trabajo con M porque M va a estar aquí. Entonces en M voy a experimentar campo eléctrico 1 a la derecha, que va a ser el ejercido por él. Y voy a experimentar un campo eléctrico 2, asimismo a la derecha, pero este va a estar expresado por este de aquí, porque es negativo, por eso viene para acá. Entonces me queda, ¿dónde me quedé? Entonces mi campo eléctrico total es igual a ¿qué cosa? A la magnitud del campo eléctrico 1 más la magnitud del campo eléctrico 2. Todo esto en dirección μx hacia la derecha, podríamos decirlo. No lo voy a poner, lo voy a dejar ahí nomás. Y va a trabajar con magnitud, lo voy a trabajar como vector. Entonces los dos van para la derecha. ¿Cómo calculo el campo 1 y el campo 2? Pues simplemente utilizando la ley de Gauss. Yo ya sé que mi integral de E.ds es igual a carga sobre epsilon 0. Si yo hago aquí una superficie gaussiana de radio R1, por ser el primero, al final, ¿qué voy a obtener? Me va a quedar magnitud de E, magnitud de S, coseno del ángulo, sale el campo, integral del ds, me queda la superficie, que va a ser 2πrl. Entonces, yo directamente puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Mi campo eléctrico 1 es igual a la carga que encierra sobre 2pi epsilon 0 por RL. Directamente, ¿en qué dirección? En mu sub R. ¿Qué ocurre cuando me voy al campo 2? Bueno, aquí tenemos algo diferente. Tenemos aquí, yo considero esto un R2, porque esta R de aquí no es la misma R de acá, porque cuando yo hago la ley de Gauss aquí, yo considero que el origen es ¿quién? Es él. Cuando yo hago la ley de Gauss acá, yo considero que el origen es él. Entonces yo directamente no puedo decir que son las mismas R, sino que pongo R1 y R2. Entonces, de la misma forma, me queda que el campo eléctrico 2 va a ser Q sobre 2pi epsilon 0 R2 por L, y como es negativo, en dirección menos mu R. ¿Sí? Que va a ser básicamente hacia acá a la derecha nuevamente. La vamos a seguir teniendo en esa dirección. Entonces ahí viene el pequeño detalle de chuta, cómo relaciona esa R1 y esa otra R. Porque ahí yo no puedo trabajarlo como tal, porque yo al querer integrar E.dl voy a tener el pequeño inconveniente de las distancias. Entonces yo tengo que ubicar todo en función de un mismo valor. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí a la barra 1 y tengo acá a la barra 2. Y en algún lado tengo el punto M. Entonces yo sé que de la barra 1 al punto M, ¿qué distancia hay? Hay R1. Y yo sé que del punto de la barra 2 al punto M hay una distancia R2. Y yo sé que de la barra 1 a la barra 2, ¿qué distancia hay? Hay una distancia D. Por lo tanto, yo puedo decir que D es igual a R1
más R2. Y con esto yo digo que R2 es igual a D menos R1. Podrían haber despejado a R1, pero yo siempre prefiero trabajar con el origen de coordenadas aquí a la izquierda. Ya el resto simplemente depende de cómo ustedes se manejen sistemas de referencia. La respuesta les va a salir lo mismo. Eso quiere decir que a forma de magnitudes, tendríamos que nuestro campo eléctrico total sería el campo 1, U sobre ¿quién? Sobre 2pi epsilon 0L por 1 sobre R más, porque vamos los dos a la derecha, U sobre 2pi epsilon 0 R2. ¿Cuánto es R2? R2 es D menos 1, menos R1 o menos R. Y eso sería nuestro campo eléctrico total en dirección mu R1. Eso sería nuestro campo eléctrico total. Una vez que nosotros tenemos el campo eléctrico total, nosotros procedemos a calcular la diferencia de potencial existente entre las barras. Esto es menos la integral que va del punto de menor potencial al punto de mayor potencial de E punto dl. Entonces yo lo que tengo es esto. Tengo dos barras. Tengo la barra de la izquierda. Y tengo la barra de la derecha. Esa ya se acabó la Red Bull de Argentina. Quiero ver quién gana. Bueno, entonces tengo las dos barras y yo integro de menor a mayor potencial. ¿Quién es menor potencial? Obviamente la negativa. ¿Quién es la de mayor potencial? La de acá. Pero recordemos que son dos conductores cilíndricos y estos tienen un radio de 2A, me dice ahí. Entonces aquí tengo un radio 2A. Eso quiere decir que de aquí a acá hay A. Perdón, esto es un diámetro. Y de aquí a acá sí mismo hay A. Yo considero la distancia desde este punto, desde aquí se mide R1. Y yo debo venir desde el campo eléctrico desde acá de la derecha. Pero ¿qué ocurre dentro de un conductor? ¿Existe o no existe campo eléctrico? No existe. Entonces yo no voy a integrar desde este punto. Yo realmente voy a integrar desde aquí hasta acá. Esta va a ser mi línea de integración. Yo voy a integrar desde aquí hasta acá porque dentro de las superficies no hay campo eléctrico. Entonces me va a quedar menos la integral ¿de quién? Lo voy a escribir abajo. Me va a quedar que la diferencia de potencial es igual a menos la integral. Punto de menor potencial es este de aquí. Ah, entonces yo sé que de aquí hasta aquí, hay D. Pero como yo no empiezo aquí, empiezo acá, voy desde D menos A, punto de menor potencial, hasta el punto de mayor potencial, que es el de aquí. ¿Y aquí qué distancia hay desde el origen? Hay A. Entonces voy desde D menos A hasta A. ¿De quién? De magnitud de campo eléctrico, que es U sobre 2pi epsilon 0L, por 1 sobre R más 1 sobre D menos R. Magnitud del DL, coseno del ángulo que conforma. DL, ¿en qué dirección va? Va hacia la izquierda. Campo eléctrico, ¿en qué dirección va? Va hacia la derecha. Como está en función de R, ¿en qué dirección va mu R? De R va a la derecha. Entonces este DL se vuelve un menos DR, ángulo que conforman es 180, el campo con el DL, y esto de aquí me bota un menos 1. Menos con menos se hace más y no me altera la operación. Entonces, diferencia de potencial va a ser igual a Q sobre 2pi epsilon 0L multiplicado por menos 1, el menos aquí, dr sobre U integrando 1 sobre R, me queda el logaritmo natural de R
más logaritmo natural de d menos r dividido para menos 1, es decir, que me queda menos el logaritmo natural de d menos r. Y esto evaluado desde d menos a hasta a, quedándonos así de la siguiente forma. Me quedaría q sobre 2pi epsilon 0 L por menos 1, logaritmo natural de ¿quién? De a sobre d menos a menos logaritmo natural de d menos a sobre d menos a, es decir, sobre a. Entonces, ¿cuánto me queda esto de aquí? A ver, esto de aquí me queda diferencia de potencial es igual a Q. Esto de aquí yo lo puedo elevar a la menos 1, lo de adentro y sacar el menos afuera, y me va a quedar logaritmo natural de a sobre d menos a. Me va a quedar dos veces logaritmo natural de a sobre d menos a, y con el menos 1 pues me queda logaritmo natural de d menos a sobre a. Entonces esto me queda 2q sobre 2pi epsilon 0L por logaritmo natural de d menos a sobre a. ¿Sí está claro la operación que hice? Bueno, entonces como yo quiero capacitancia, ¿qué hago? Para la capacitancia, pues relaciono carga sobre diferencia de potencial. Capacitancia por unidad de longitud es igual a carga sobre L por diferencia de potencial. Y esto va a ser igual a, tengo a Q, tengo a L, diferencia de potencial pasa a dividir y esto pasa a multiplicar. Es decir, me queda pi epsilon 0 sobre el logaritmo natural de d menos a sobre a. Y eso sería nuestra capacitancia por unidad de longitud, unidades faradios sobre metros. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Una pregunta, yo podría también considerar como la barra 2 como mi origen y tomar así para sacar el diferencial. Mande. Yo también podría tomar la barra 2 como mi origen y determinar la diferencia potencial así con otra barra. Claro, sino que ahí, por ejemplo, si tú defines que acá es tu origen, tú tienes dos opciones. Tú tienes A barra 1, tienes barra 2. Yo quiero decir, bueno, yo digo que este es el 0,0. Pero ahí viene la otra pregunta. Si este es el 0,0, tú vas a decir R positivo para la derecha o vas a decir R positivo para la izquierda. Ya depende de cómo tú te manejes tu sistema de referencia. Si tú dices que tu R positivo es para la derecha, bueno, que estás integrando con respecto a R, bueno, en este caso no te afectaría porque R se mide de forma radial. Pero si, por ejemplo, estuvieras integrando con respecto a X, si tú pones, mi X positivas son para la derecha, entonces yo integro de izquierda a derecha. Entonces estaría integrando desde, yo sé que hasta aquí habría menos D, y aquí habría una distancia A, entonces yo estaría integrando desde A menos D, o sea, la distancia D le sumo A, y estaría llegando hasta el punto de acá, que sería, como esto es el origen, quiero un poquito antes negativo, me quedaría hasta menos A. Realmente son los signos cambiados. Entonces, depende bastante de cómo tú te manejes los sistemas de referencia. Por eso yo siempre trato de coger el de la izquierda, porque la mayoría está acostumbrada a ver el sistema de referencia de izquierda a derecha. No sé si me explico. Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces ahí quedó ese ejercicio. El literal B, pues les pide graficar cómo varía el campo eléctrico. Entonces realmente grafican esto de aquí. ¿Cómo grafican eso? Eso de ahí les queda un 1 sobre, a ver, les queda D menos R más R sobre R por D menos R.
Esto de aquí les queda 1 sobre R por D menos R. Hay una D. Esto de aquí, si no me equivoco, debería ser una gráfica asintótica con un corte en 0, un corte en D, y esta como es cuadrática, si no me equivoco es así. Y aquí creo que iría para abajo. No recuerdo bien esta gráfica, pero algo así les quedaría. Entonces no la voy a graficar porque me voy a demorar mucho en eso. Bueno, vamos con el último para culminar. Por lo menos haber hecho 5 ejercicios. La cantidad de ejercicios es igual a la cantidad de estudiantes que vinieron. Bueno, menos 1, porque me estoy contando a mí. Ejercicio del semestre pasado de examen. 20 puntos de 50. Súper sencillo. Campo eléctrico, magnitud y dirección en los dos dieléctricos. Tengo dos cilindros conductores coaxiales de radio A y B. Longitud L. Tiene la región entre los cilindros llena de dos dieléctricos perfectos. Epsilon relativo 1 igual a 2 para 0 menor que de 0 a pi medios. Entonces estamos viendo, miren bien su sistema de coordenadas, X positivo para abajo y Y positivo para la derecha. O sea, ellos están midiendo que el 0 grados empieza aquí. Es decir, que yo mido el ángulo desde aquí. ¿Sí? Cuidado con esas pequeñas confusiones de la vida. Y epsilon relativo 2 igual a 5 para pi medios hasta 2pi. Recordemos que la permitividad es igual a permitividad del vacío multiplicado por permitividad relativa. Entonces vamos sacando ese dato. Permitividad 1 es 2 epsilon 0 y permitividad 2 es 5 epsilon 0. Chéverísimo. Me da una diferencia potencial entre B0, de B0, y me piden campo eléctrico, magnitud y dirección de los dos dieléctricos. Chéverísimo. ¿Qué hacemos? Lo más recomendable siempre es empezar por la capacitancia. Para este sistema siempre empiecen por la capacitancia, porque de la capacitancia ustedes pueden despejar directamente de la Q. Y pues hallan el campo eléctrico a medida que van avanzando. Primer paso para capacitancia, asumir una carga Q. Yo digo que hay una carga Q encima de toda esta superficie. O bueno, más que nada sería encerrada aquí dentro, en el cilindro interior, porque es un ánodo. Simplemente asuman que hay una carga. ¿Qué debo ver ahora? Como tengo dieléctricos, debo ver las condiciones de frontera. El campo eléctrico sale de forma radial, es decir, que va en este sentido. ¿De qué forma atraviesa la frontera dieléctrico-dieléctrico? Atraviesa la frontera dieléctrico-dieléctrico de forma tangencial, es decir, es paralela a este punto donde se intersectan. Recordemos que tenemos dos configuraciones. Digamos que tenemos dos dieléctricos así. Entonces aquí tendríamos epsilon 1 y epsilon 2. Y tenemos la otra configuración de dieléctricos que sería así. Epsilon 1 y epsilon 2. Para este caso, en la frontera dieléctrico-dieléctrico, formamos un ángulo de 90 grados. Y para esta de acá, formamos un ángulo de 180 o somos paralelos. En esta configuración de aquí, D1 es igual a D2 y esto es igual a un D. Y en la de acá, en cambio, E1 es igual a E2 y esto es igual a un E. Y pues por obvios motivos el contrario, acá E es diferente de 1 y 2 y acá D es diferente. Entonces nosotros nos encontramos con la configuración 2. Entonces yo digo, bueno, tengo un campo eléctrico 1 que va a ser igual a mi campo eléctrico 2 y va a ser igual a mi campo eléctrico total. O bueno, mi campo eléctrico nada más. Y tengo a D1 y D2. Entonces empiezo. Ley de Gauss. Generalizada. Integral de D punto ds igual a la carga encerrada, que es igual a Q. Como tengo dos dieléctricos, me va a tocar hacer tantas integrales como dieléctricos tenga. Entonces voy a tener integral de D1 por ds1 más integral de D2 por ds2, porque tengo dos vectores de desplazamiento.
Entonces aquí me va a quedar magnitud de D1, magnitud de S1, coseno del ángulo, eso siempre me va a quedar lo mismo. Sale el vector de 1 y me queda integral del DS1, que me va a quedar la superficie 1. Lo voy a dejar así por ahora. Más me va a quedar de 2 por lo que voy a llamar superficie 2. Y esto es igual a la carga encerrada, a Q. ¿Quién es la superficie? Recordemos que nosotros decimos que la superficie gaussiana que nosotros utilizamos, o el DS, es la envoltura por donde atraviesan las líneas de campo eléctrico. Entonces, ¿cuál es el campo, cuál es el, ¿cómo se llama esta vaina? ¿Cuál es la envoltura para un cilindro? 2πrl. Pero como para el 1 solo estoy ocupando ¿cuánto? Una cuarta parte, entonces va a tener D1 es igual a 2πrl dividido para ¿cuánto? Para 4. Más de 2 por 2πrl dividido, bueno, multiplicado en cambio por lo que falta, que son 3/4. Y esto es igual a Q. Ahora, saco factor común. 2πrl sobre 4 multiplicado por D1 más 3 de 2. Esto es igual a la carga. Ahora necesito hallar relaciones entre D1 y D2. Yo sé que D1 es igual a ¿quién? A epsilon1 por campo eléctrico. Y que D2 es igual a epsilon2 por campo eléctrico. Chéverísimo. Me queda entonces, ¿qué cosa? Me queda que, bueno, pi RL sobre 2 multiplicado a epsilon1 por D1, epsilon1 por E1 o por E, más 3 epsilon2 por E es igual a Q. Saco factor común a E y me queda pi RL sobre 2 por epsilon1. Epsilon1 dijimos que era 2 epsilon 0 más epsilon 2, que es 5 epsilon 0, igual a Q. Entonces directamente digo, bueno, tengo que mi campo eléctrico es igual a 7 epsilon 0, esto pasa a multiplicar, me queda 2Q sobre 7 pi RL epsilon 0. Bueno, de hecho nunca me gusta dejar este 2 aquí, algo al lado de la carga, siempre la quito. Entonces voy a dejar como 7 medios. Q. Y esto en dirección mu R. ¿Podría yo ya decir que tengo el campo eléctrico? No, porque el campo eléctrico está en función de la carga. Y la carga es un valor que yo asumí. Y si yo asumí ese valor, no puedo dejarlo expresado así porque es asumido. Entonces quedó ahí el campo eléctrico. Siguiente paso, una vez que calculo campo eléctrico, nuevamente calculamos diferencia potencial es igual a menos la integral de menos a más de E punto dl. Tengo un único campo eléctrico, que es el que está aquí, menos integral punto de menor potencial, como la Tierra está en este interior, en este punto, es radio B. Voy desde B hasta A de magnitud de campo eléctrico Q sobre 7 medios pi RL epsilon 0, magnitud del DL coseno del ángulo que conforma. Siempre háganlo así. Por más tedioso que les parezca, háganlo. Y una vez por no hacerlo me he equivocado. Entonces, DL, ¿en qué dirección va? De menor a mayor potencial, va para acá. Campo eléctrico, ¿hacia dónde va? Hacia afuera. DR, ¿hacia dónde va? Hacia afuera. Entonces me queda menos DR coseno de 180. Me queda menos 1. Menos con menos más, no lo afecta. Y me queda a fin de cuentas que mi diferencia de potencial, ¿cuál es la diferencia de potencial? B0, porque me están dando este valor. Si no me dieran B0, simplemente lo dejo como diferencia de potencial. Entonces B0 es igual a Q sobre 7 medios pi L epsilon 0
por integral de dr sobre r, el logaritmo natural de r. Evaluado en a hasta b, logaritmo natural de a sobre b. Con el menos me queda el logaritmo natural de b sobre a. Por lo tanto, si yo quiero calcular ya mi capacitancia por unidad de longitud, nuevamente capacitancia por unidad de longitud es Q sobre L por diferencia de potencial. Esto pasa a dividir y me queda, esto pasando a multiplicar, 7pi epsilon 0 sobre 2 logaritmo natural de b sobre a. Unidades para radio sobre metro. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, todo bien. Pues, entonces, ya tenemos el literal B. ¿Para qué me sirve el literal B? Bueno, pues yo tengo que la capacitancia, o bueno, tengo esto de aquí. Bueno, esta parte de aquí me sirve para despejar Q. Entonces yo digo, bueno, Q va a ser igual a 7 veces B0 pi L epsilon 0 sobre 2 veces logaritmo natural de B sobre A. Uy, carajo. 7 B0 pi L epsilon 0, 2 logaritmo natural de B sobre A. Ya, ¿y qué hago yo con esa Q? La reemplazo acá. Entonces, esto es el literal B. Me voy al literal A. Entonces, campo eléctrico. Yo lo pongo acá. Campo eléctrico va a ser igual a ¿quién? A la carga, es decir, a 7 sobre 2 de 0 pi L epsilon 0 sobre el logaritmo natural de B sobre A. Dividido para 7 medios pi RL epsilon 0. Quedándome, se elimina, se elimina, se elimina, se elimina, se elimina, se elimina, se elimina y se elimina. Quedándome B0 sobre R logaritmo natural de B sobre A. Dirección, μr, unidades, Newton sobre Coulomb. Tengo mi campo eléctrico, magnitud y dirección. En los dos dieléctricos, bueno, campo eléctrico 1 por condiciones de frontera es igual a campo eléctrico 2. Y esto es igual a E. Y eso es todo. Y ahí se había acabado este ejercicio del examen. ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Una pregunta. Dígame. Para este caso, para la diferencia potencial siempre va a ser de integrar sobre una trayectoria. ¿Mandé? ¿Para? Para hallar Q, siempre tendremos que integrar sobre una trayectoria en O este sea, tipo. para que tú siempre que calculas el potencial, integras, haces una integral de línea por dl. Entonces ahí calculas al potencial en función de la carga, o la carga en función del potencial, y te tienen que dar el valor del potencial para tú despejarlo. Si no, no podría. Si por ejemplo en el ejercicio no me hubieran dicho que tengo B0, yo nunca podría haber hallado el valor de Q. No sé si quedó clara la duda. Sí, sí.
Solo que me estaba preguntando si no se puede dar que sea sobre un punto la diferencia o el potencial eléctrico. Solo un punto. Algo tú explicaste en un ejercicio anterior de que no es lo mismo el potencial eléctrico en un punto que en una trayectoria. Ah, ya. Ah, sí, sí. Es que, ya. Por ejemplo, aquí yo calculo efectivamente, es que si yo, por ejemplo, no sé, bueno, tendrías que ver los ejercicios, otros ejercicios. Por ejemplo, si yo tengo, digamos que tengo una esfera, ¿ya? Tengo una esfera con una distribución volumétrica. Entonces esto va a tener un campo eléctrico, va a tener líneas de campo eléctrico y así sucesivamente. ¿Yo cómo cuantifico el campo eléctrico? Lo cuantifico utilizando la ley de Gauss. Con la ley de Gauss, yo hallo qué cosa, al campo eléctrico en función del radio. Digamos que me quedó Q sobre 4pi R cuadrado. Esa es mi función, ¿verdad? ¿Yo qué hago con esta función? Si yo quiero saber el campo eléctrico en un punto M, ¿qué tengo que saber? La distancia. Entonces, este campo eléctrico, yo lo que voy a hacer es, bueno, entonces el campo eléctrico en el punto M es Q sobre 4pi por B al cuadrado. Y esto es el campo eléctrico en un punto. Esto es el campo eléctrico como, digamos, como regla de correspondencia. Esto es el campo eléctrico para cualquier punto. Lo mismo me ocurre con la diferencia de potencial. Yo utilizando esta integral, yo puedo calcular el potencial para cualquier punto M, o sea, en función de R. Es decir, que si yo integrara esto, me quedaría que el potencial, no sé con el signo digamos que lo hago bien. Entonces esto me quedaría el integral en DL, me quedaría Q sobre 4pi por menos 1 sobre R. Si yo quisiera el potencial en M, tendría que decir que esto es Q sobre 4pi por menos 1 sobre B. Y así. Y aquí lo que tengo es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial en un punto específico, que fue lo que calculamos en el primer ejercicio. Y bueno, y en el segundo también. Que fue la diferencia de potencial en un punto utilizando esta fórmula. Si ves que aquí no es una integral de línea. Aquí calculé directamente a ese punto. Porque ahí yo no hago un arrastre del potencial. Aquí yo calculo únicamente a ese punto. Cuando yo hago esto, de menos a más, yo usualmente considero que mi menor potencial está en el infinito. Solo que en estos ejercicios, como estamos aterrizados, no sé si dan cuenta que estos ejercicios nos encontramos aterrizados, yo que digo que el menor potencial es la Tierra, y ya no digo que el menor potencial es el infinito. Aquí tengo un ejercicio, bueno, en el curso que doy, no me equivoco, yo les expliqué eso, déjenme ver en qué parte está. Aquí está, por ejemplo, aquí está el cilindro. Entonces yo lo que hago es integral, aquí en esta parte de aquí, date cuenta. Yo hay una regla de correspondencia que va, como es un cilindro, de 0 a A, de A hasta B y de B hasta infinito, tengo una regla de correspondencia de 0 a A, de A a B y de B a infinito. Como tengo un campo para una región, para otra región y para la otra, tengo una fórmula. Potencial para la región 3, potencial para la región 2 y potencial para la región 1, bueno, en este caso era 0 porque es dentro del conductor. Entonces eso ya es una parte más teórica, que digamos. No sé si ahí está más claro. Sí, gracias. Ya. Bueno, chicos, bueno, eso fue todo. Gracias por venir. No sé, sinceramente, ya más tarde les pregunto a